Hola, ¿qué tal gente? Esta es la última prueba que hago en mi teléfono ya que me di cuenta de un detalle de esta aplicación, así que si notan algo mal avísenme por favor. Y si sé que había dicho que ya iba a usarlo cuando de PC, pero vuelvo a repetir, mi laptop es muy lenta, y se me hace casi imposible traducir y usar la aplicación en esa laptop. Sin embargo, si se vuelve a cortarse en este vídeo, quiero pedir el favor que me digan en los comentarios, y si ese es el caso me tocará subir las teorías mucho más tarde, y ya no 2 o 3 en una semana sino que una tal vez por semana, debido que también tendría que descargar un editor. Bueno, sin mucho más texto y charla, aquí el nuevo episodio y recuerden link y nombre del autor en la descripción. Bye bye. Capítulo 31. Naturalmente, lo primero que vieron fue el puente que se extendía sobre las aguas picadas y hacia el pueblo en sí. La niebla de la mañana se arremolinaba en zarcillos serpentinos que se aferraban al suelo y al concreto frío de la estructura masiva. 4 lobos, 2 a cada lado, estaban atentos ante el puente. A la derecha se había erigido un pequeño edificio en el que podían ver 2 más. Era un punto de control, obviamente, pero una pequeña lista de tarifas publicada en letra claramente legible en un letrero cerca de él también hablaba de que era una especie de cabina de peaje. Por supuesto, como habían sido invitados a instancias de Tsukiyomi, ni siquiera se iba a preocupar por eso. Si los quería allí, podría pagar la maldita tarifa él mismo. Los lobos parecían tener la misma opinión y no hicieron ningún movimiento para acercarse al grupo que se aproximaba. Pasando sin problemas, el grupo de 10 Inuzuka pronto llegó a la cima del puente y fueron recibidos por su primer vistazo al pueblo que sería su hogar, desde unas pocas semanas hasta décadas posibles. Parecía lo suficientemente limpio, la mayoría de los edificios en buen estado y los pocos que podían ver que lo necesitaban estaban actualmente en proceso de reparación. Más lejos de la aldea había un claro artificial en el que podían ver cómo los trabajadores agregaban montones de basura y los carroñeros los clasificaban. Ubicado cerca del agua como estaba, se vio a un pequeño grupo de aldeanos en un pequeño muelle cargando 2 botes separados. Uno parecía lleno de artículos recuperables y el otro con basura. Obviamente, esto todavía era bastante nuevo y recordaba haber escuchado sobre el reciente cambio de propiedad. Evidentemente, ese cambio estaba haciendo mucho bien. Ociosamente, parte de su mente hizo la conexión de que esta era la aldea de Nami no Kuni, la misma Nami no Kuni que iba a administrar en nombre de Tsukiyomi. Era un sentimiento extraño pero no desagradable. Todo esto, era su responsabilidad ahora, estas personas la admirarían para cuidar de ellos. Fue un pensamiento aterrador y ella no negaría que estaba algo intimidada, pero también estaba ansiosa por poder dejar su propia marca aquí, con suerte como la primera de muchos líderes que verían prosperar a este país. Mientras ella y sus compañeras continuaban contemplando la aldea desde la distancia, un lobo se les acercó con un manto de pelaje rojo. Gobernador Inuzuka, saludó mientras se acercaba. Bienvenido a Nami no Kuni. Espero que no haya habido ningún incidente en tu viaje. Obviamente dirigiéndose a ella, Ana respondió. ¿Gobernador? Fue sugerido por Tsukiyomi-sama. Podría ser duquesa, si quieres, pero cualquier otra cosa tendríamos que correr primero por él. No, el gobernador está bien. ¿Hay alguna razón por la que eligió eso? Le gustaba cómo sonaba. Podía sentir la sonrisa debajo de su máscara. Ya veo. Nuestro viaje transcurrió sin incidentes. Ah, mis disculpas. Él le tendió la mano, que ella tomó con firmeza. Soy el comandante Sai, líder de los lobos. Trabajaremos juntos mucho de ahora en adelante. Un placer, estoy seguro. Pensé que Tsukiyomi-do no era el líder de los lobos. Lo fue, me nombró cuando se hizo evidente que no tenía suficiente tiempo para supervisar personalmente todos sus proyectos. Y ahí es donde entra Mai. No podía ocultar la ligera molestia en su voz ante la mención de la joven. Representar a una organización sospechosa era una cosa, pero salir con su madre era simplemente extraño. Veo que la has conocido. Pensó que el lobo se percataría de su molestia. Sí, ahí es donde entra ella. Todos los jefes de proyecto, como me referiré a ellos por simplicidad, le informan para que Tsukiyomi-sama pueda centrarse en nuestro futuro colectivo. ¿Entonces eres uno de estos jefes de proyecto? Sí. Él asintió. Como tú. ¿Vas a tener problemas para informar y recibir órdenes de Mai? No, me las arreglaré. Muy bien. Si no te importa que te pregunte, ¿qué ha hecho exactamente ella para ganarte la ira? Solo si puedo hacerte una pregunta sobre ella. Ante el asentimiento de Sai, ella continuó. Ella sacó a mi clan a una cita. La cabeza de tu clan es tu madre, ¿sí? Así es. Tu madre.
repitió en voz baja. Ella llevó a tu madre a una cita. Eso es extraño. ¿Por qué demonios haría eso? ¿No es eso típico? Sé que puede ser bastante juguetona con aquellos que le gustan, pero esta es la primera vez que escucho que ella está saliendo con alguien en una cita. El hecho de que sea una mujer mayor simplemente hace las cosas más extrañas. ¿Oh? ¿Cómo es eso? ¿Algo está mal con mi madre? Oh, no, para nada, simplemente no coincide con sus intereses anteriores. Estaba frunciendo el ceño pensando debajo de su máscara. Parecía bastante aficionada a Naruto-san, que es un hombre más joven, y está cerca de Tsukiyomi-sama tanto como sea posible. Estoy casi seguro de que esos dos son más cercanos que amigos en este momento. Dicho esto, ella va por la mujer parece bastante fuera de lugar y pensé que la conocía mejor. Tal vez las cosas no iban bien con Tsukiyomi Dono y ella necesitaba un descanso. Ah, sí, tal vez eso es todo. Él sonrió debajo de su máscara. Si él estuviera actualmente ausente de su vida, ciertamente explicaría su comportamiento. A ella le gusta acurrucarse, ¿sabes? Y si tu madre es incluso la mitad de atractiva que tú, sería una excelente lección. Ana trató de pensar que eventualmente se casarían fuera de su cabeza. La niña era más joven que ella, las cosas serían infinitamente incómodas. Tal vez era un esquema elaborado para mantenerla aquí en onda. Ella sacudió la cabeza con un leve resoplido, eso era simplemente ridículo. Siempre y cuando no termine siendo mi segunda madre. No me preocuparía, no creo que Mai pueda cumplir con ese compromiso, ya está invirtiendo con Tsukiyomi-sama y sus planes. Bueno, esa es una preocupación menos, supongo. Supongo que sí. ¿Tienes una pregunta sobre Mai, creo? Sí, es cierto. ¿Por qué la eligió a ella, Tsukiyomi Dono, quiero decir? Ella no puede ser mayor que yo y, sin embargo, él le ha dado control sobre ti y tus lobos, además de quien esté alineado con él. Sai lo pensó brevemente. Ella es competente. Finalmente admitió. Y ella lo ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, creo que una respuesta más probable sería que él la favorezca. Ella ha sido su asistente desde el principio y probablemente le haya gustado. Una buena razón, supongo. Si él confía en ella, ¿por qué no lo haría, no? De hecho. Ahora, te llevaré a tu alojamiento temporal. ¿Temporal? Él asintió con la cabeza mientras se giraba para alejarlos. Oh, sí. Hemos comenzado a construir un hogar y una oficina adecuados para usted y sus compañeros, pero debido a que Tsukiyomi-sama recientemente decidió extenderle esta oferta, aún no está listo. Sospecho que unas pocas semanas más. Él está pagando generosamente a los trabajadores locales para que se concentren en este proyecto. Entonces, ¿dónde nos quedaremos? Rato construyó una pequeña mansión que estaba sorprendentemente bien defendida, teniendo en cuenta el hecho de que es un empresario civil, y nosotros, los lobos, nos hemos quedado allí. Serás bienvenido con nosotros, lo cual es bastante afortunado. Teniendo en cuenta la cantidad de lobos quienes se quedan allí, incluso fuera de servicio, es el lugar mejor defendido del país. Además, es donde Gato guardó todos sus documentos, lo que significa que es donde los dos, es decir, principalmente usted, tendrían que comenzar a medida que continuamos estableciendo aferrarse firmemente al país y comenzar a guiarlo en la dirección correcta. ¿Y qué dirección es esa? Honestamente, de cualquier manera que la gente quiera ir. Les ayudará a aceptarnos y mostrarles que todavía tienen sus propias libertades mientras nos brinda los recursos necesarios para otros proyectos. Les damos la oportunidad, comienzan a crecer y expandirse, y luego con nuestra guía nos aseguramos de que todo funcione sin problemas. Así que realmente estás tomando en serio el papel de guiar, ofrecer consejos y oportunidades y dejar que la gente decida si seguirlo o no. Sai guardó silencio por un momento, pensando en la mejor manera de decirlo. Bueno, no exactamente. Mientras las personas deciden cómo, los lobos exigimos que se avance para apoyar nuestro propio crecimiento. También está la cuestión de garantizar que las personas no hagan cosas que puedan ser perjudiciales. En ese sentido, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando realmente estén haciendo algo, pero hay cosas que no podemos aceptar. Cuando cruzan esa línea, lo hacemos. No parece ser una gran decisión entonces. ¿Cuál es mi trabajo? No hay mucha decisión, no hay necesidad en este momento. Tu trabajo es trabajar conmigo y con los lobos para que todo funcione sin problemas. ¿Va a ser difícil? No puedo imaginar que surjan demasiados problemas. Hasta ahora no hemos tenido ninguno, la gente está feliz de trabajar juntos en un esfuerzo por deshacer todo el daño que Gato causó.
Desafortunadamente, no podemos esperar que siga así para siempre. Tarde o temprano surgirán conflictos ya que todos tratan de elevarse por encima de sus vecinos. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Afortunadamente, avanzamos y cuanto mejor sea la base que podamos sentar y cuanto más crecimiento tengamos para aumentar la variedad, mejor será para todos. Tiene sentido, supongo. Cuando comenzamos, Tsukiyomi-sama se irá en unos días, le gustaría que usted y sus compañeros se establecieran y se familiarizaran con el país antes que él. Dicho eso, probablemente haré que empiece tan pronto como esté fuera de la vista. Como dije antes, cuanto antes hagamos esto, menos tendremos que arreglar a largo plazo. Muy bien, me suena bien. Los miembros del clan Inuzuka permanecieron en silencio mientras su heredera hablaba con el lobo y cuando los dos dejaron de hablar, el silencio permaneció. Casi al mismo tiempo que los edificios comenzaron a rodearlos. Ah, aquí tenemos el pueblo propiamente dicho. Comentó Sai. Les pediría a todos que presten atención a su entorno para que se familiaricen. Esta será su casa por un tiempo, estoy seguro, y siempre es una buena idea conocer su entorno. Nadie más habló, pero eso no pareció molestar al comandante de los lobos. Aunque todavía era bastante temprano en la mañana, las calles estaban llenas de gente, no es tan sorprendente teniendo en cuenta cuánto dependía la aldea de la pesca, y era obvio que los aldeanos estaban. Niños riendo se lanzaron entre las piernas y la charla emocionada llenó el aire mientras los chismes circulaban. Unos pocos restaurantes ya estaban abiertos y olores de especias que durante tanto tiempo habían estado fuera del alcance de las personas que acudían a atraer clientes. Por supuesto, toda esa felicidad se vio claramente compensada por la imponente imagen de lobos encaramados en los tejados de una manera tan poco adecuada como las gárgolas en una granja. Y mientras la gente de Waves parecía no darse cuenta de los observadores silenciosos en sus techos, sí notaron a los que patrullaban las calles. Muy pocos de los adultos que pasaron se acercaron a los lobos o parecieron interactuar con ellos si podían evitarlo. Sin inmutarse, los lobos continuaron inspeccionando las mercancías, atrapando a los posibles ladrones ocasionales y rompiendo las peleas de los trabajadores portuarios ebrios que acababan de salir de su turno nocturno. Los niños, por otro lado, fueron mucho más acogedores. En un callejón, Ana pudo ver a un lobo agachado junto a una cerca, un grupo de jóvenes se acurrucó alrededor de todos ellos sosteniendo a kunai mientras el shinobi les instruía sobre cómo empuñarlos. Sonrisas amplias estiraron los labios de cada uno de ellos y estaban ansiosos y entusiasmados por aprender. Otros dos lobos cercanos hicieron todo lo posible para vigilar mientras una banda de chicas risueñas trenzaban el cabello largo y lo llenaban de flores. La única respuesta que recibieron fue cuando el lobo macho quitó el círculo de flores cuidadosamente tejido de su cabeza y, en su lugar, lo acomodó sobre la de su compañera. Naturalmente, un nuevo círculo se colocó en su cabeza segundos después. A ninguno de ellos parecía importarle. Mirando, Ana no pudo evitar sonreír. Tal vez esto no sería tan malo como ella había pensado. Una generosa cantidad de su bebida pasó por sus labios. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había sentado frente a su antiguo rival y no pudo evitar sentirse un poco nostálgico. Dicho rival, por otro lado, no parecía compartir su sentimiento. Extraño, eso, generalmente se lo consideraba el que carecía de emoción. ¿Qué querías ahora, Danzou? Su rival parecía cada vez más desgastado últimamente, su edad finalmente lo alcanzaba. Supuso que era una buena señal de que también se estaba haciendo viejo para esto. Ambos necesitarían encontrar reemplazos o, si los dioses les sonreían, debían encontrar un solo reemplazo que pudiera tomar ambos roles. Sin embargo, es de esperar que no los conserven mientras los dos rivales lo hayan hecho, ese tipo de carga de trabajo fue simplemente demasiado. Ociosamente, tuvo que preguntarse si Naruto se encontraría con el mismo problema o si había encontrado una solución que funcionara para él. Él conocía muy bien el estrés de dirigir su propia organización y, aunque había hecho la mayor parte del trabajo de Naruto para él, también tenía mucha más experiencia que el joven. Oh, bueno, si nada más lo señaló como su posible reemplazo. Incluso sin preguntar, probablemente asumiría el papel simplemente por naturaleza. Era justo, pensó, que el lado oscuro de Konohagakure se llenara con otro que entendía la importancia de las sombras. La oscuridad proporcionaba libertades que la luz no podía y restricciones que mantenían a uno unido a ellas, pero tal vez Naruto lograría encontrar algún tipo de término medio, incluso solo para darle la libertad necesaria para apoyar a su pueblo. Acabo de recibir algunas noticias que sentí que podrían interesarle.
Dudo que la red de Jiraiya lo haya recogido todavía e incluso si lo hubiera hecho, no recibiría el informe hasta la próxima semana a menos que lo considerara lo suficientemente urgente. Si no es urgente, ¿por qué querrías llamarme la atención? Hiruzen levantó una ceja. Incluso si pensaras que me gustaría saber que una carta tuya hubiera sido suficiente. No es necesariamente importante. Confesó Danzou. Simplemente me pareció interesante y quería poder compartirlo contigo personalmente. El viejo Sarutobi no tardó mucho en adivinar por qué. Naruto de alguna manera está involucrado, ¿no? Danzou, el Yami no Shinobi, sonrió en respuesta. Hiruzen tuvo que contener un gemido, que solo pareció divertir aún más al jubilado Shinobi. Bien. Suspiró el Sandaime. ¿Qué es lo que querías llamar mi atención? ¿Estás familiarizado con la situación en Nami no Kuni, sí? Cuestionó el líder de Road. Lo estoy. Ataque Kakashi hizo su informe para el reciente rango C del equipo 7 convertido en rango A que me dio una breve descripción. ¿Qué tan breve? Fue Kakashi. El Sandaime Hokage dijo eso como si solo fuera una explicación. No estaba equivocado, pero aclaró sin preguntar de todos modos. Muy breve. ¿Qué, exactamente, te dijo? Frunciendo los ojos con sospecha, Hiruzen respondió. El equipo 7 escoltó al constructor de puentes Tazuna de Konoha Wave. La misión fue exitosa pero complicada por la aparición de los hermanos demonios Gouzou y Meizu y luego por un Momochi Zabuza. Al final Gato, el magnate que había estado controlando a Nami no Kuni con puño de hierro, fue tratado y Zabuza fue expulsado después de recibir daños graves pero no fatales. Sarutobi hizo una pausa breve antes de encogerse de hombros. A Kakashi también le gustaba señalar que todos sus genin eran decepciones horribles y que lo habría hecho mejor si todos hubieran sido quemados. También había algo sobre The Worm en su informe, pero admito que no tengo idea de lo que estaba hablando. Sobre o cómo se relacionaba de alguna manera con la misión. ¿Y eso fue todo? Explicó en gran detalle su conquista de la hija del cliente. Aparentemente, su trasero solo lo hizo pensar brevemente en enviar de vuelta a su equipo genin con su banda para la cabeza para que pudiera quedarse allí. Eso es preocupante. Tomó nota de Danzou. Pensar que una de nuestras mejores personas estaría tentada a dejarnos por el cuerpo de una mujer civil. Después de un momento de silencio, Hiruzen comentó en voz baja. Debe haber sido un infierno. Danzou asintió de acuerdo sin pensarlo dos veces. ¿Crees que podríamos convencerla de que se una a Konoha? Un arma como esa sería más eficiente que un Jinchuriki cualquier día. ¿Y cuando no estábamos en guerra? Algo administrativo, tal vez. Muset de Warauk. Una posición en la que caminaría mucho. Haría maravillas con la moral. No puedo creer que realmente estés considerando esto. No puedo creer que no lo estés. Él respondió. ¿Podemos por favor volver al motivo de tu visita? Dudo que hayas venido aquí para hablar sobre un trasero que Kakashi hizo tapping. Para su crédito, Danzou parecía un poco avergonzado una vez que se dio cuenta de la dirección de su conversación. Ah, sí, me desvié un poco allí. Ahora, aunque lo que Kakashi te dijo no está mal y, en su mayor parte, está completo. Debes conocerlo lo suficiente como para darte cuenta de que omitió detalles que, aunque no pertenecen directamente a su la misión de proteger al constructor de puentes es importante. Hiruzen no estaba sorprendido, pero tenía que preguntarse si solo era Kakashi y no debería haberle dado un equipo o si Kakashi estaba haciendo cosas como esta a propósito porque no quería un equipo. Ninguna de las respuestas fue buena, pero la segunda era preferible, aunque solo fuera porque la culpa no era de él. ¿Y qué dejó fuera? Ese puño de hierro de gato que mencionó. Fue impuesto por un grupo de perros salvajes que conocemos aquí en Konoha. ¿Los lobos? Lo mismísimo. Danzou asintió con la cabeza. Gato los contrató hace un tiempo y desde entonces han estado actuando como sus ejecutores. ¿Y simplemente dejaron que el equipo 7 completara su misión? Diría que es más probable que el equipo 7 los ayude a completar el suyo. Reflexionando sobre eso, Hiruzen se frotó la barbilla ligeramente antes de darse cuenta. Estaban al acecho para traicionar a Gato, ¿no? De hecho, cuando Gato se reunió en grupo en un esfuerzo por aplastar la resistencia restante en Wave, los lobos aprovecharon la oportunidad para matarlo a él y a sus fuerzas. Hay más que no me estás diciendo. El Sandaime acusado. Los lobos se han apoderado del país y lo reclaman bajo la protección de su líder, alguien llamado Tsukiyomi. El profesor resopló ante el nombre presuntuoso. Entonces, Wave es de ellos. ¿Qué pasa? No puedo ser mucho peor que estando bajo Gato. Oh, no, a Nami no Kuni le está yendo muy bien por lo que mis espías han visto.
O, más bien, por lo que se les permite. Hiruzen levantó una ceja en cuestión. Mientras mis hombres se queden en la aldea, los lobos no hacen nada más que ofrecer un saludo de Konoha al pasar. Sin embargo, si intentan ingresar realmente a la aldea, son eliminados con bastante fuerza. Ya veo. ¿Y cómo se relaciona esto con Naruto? Sabes tan bien como yo que Naruto está involucrado con los lobos. No negaré que he tenido mis sospechas. No hay sospechas, él está involucrado. Es un hecho. He visto a su guardia lobo, demonios, los entrené. Eso llamó la atención de Hiruzen. Él entrecerró los ojos, preguntó, ¿qué son los lobos? Obviamente sabes más de lo que he podido armar. Eran, en un momento, agentes de raíz en formación. Estos agentes, desafortunadamente, no pudieron ser exitosamente condicionados y retenían la mayoría de sus emociones a pesar de mis mejores esfuerzos. Danzou se encogió de hombros ligeramente. Son pocos los que pueden ser entrenados de manera efectiva y condicionados para sentirse poco o nada, es por eso que mi operación tiene tan pocos. Los rechazos que permití volver a la población de Konoha para continuar la vida como civiles. Como mínimo, pensé, tener civiles entrenados en Shinobi demostraría ser una bendición durante una crisis en la que podrían ayudar a Konoha Shinobi a poner a salvo a sus compañeros civiles. Al Sandaime no le gustó lo que estaba escuchando, pero no podía negar que era una idea bastante acertada. Hubo peores usos para los rechazos del proyecto ilegal de mascotas pequeñas de Danzou. Ignorando el hecho de que has continuado con Root a pesar de que se ha disuelto y aparentemente has entrenado a muchos más agentes de los que tienes bajo tu control, ¿cómo se convirtieron en los lobos? Originalmente todavía estaban bajo mi control. Explicó Danzou. Y luego alguien más, este Tsukiyomi, logró quitármelo. Fue él quien creó a los lobos. Entonces Tsukiyomi se aprovecha de tus operativos entrenados y se crea un pequeño ejército. ¿Cómo está involucrado Naruto? Esa es la única cosa que no puedo descifrar. ¿No es obvio? Naruto es Tsukiyomi. Hiruzen lo miró con escepticismo. Antes de que lo explicaras, te habría creído, pero ¿cómo pudo haber logrado controlarlos? Una de las razones por las que Root fue disuelto fue porque también usaste sellos para mantener el control sobre tus operativos. Dudo que incluso intentes entrenar a cualquiera sin precauciones similares. Y, sin embargo, Naruto de alguna manera ha logrado evitar el sello. No sé si todavía está vigente o si se anuló por completo, pero ahora tiene su lealtad. Y un país. Danzou sonrió. Sí, y un país. Sin embargo, esto le brinda una buena oportunidad. Konoha no está tan bien financieramente después de las últimas guerras y con la pérdida masiva de Shinobi después de la masacre de Uchiha, los efectos se sentirán en poco tiempo. Estamos mejor que Tsuno Iwa, pero eso no durará para siempre. Así que me propones que llegue a un acuerdo con Oif a través de Naruto. Exactamente. ¿Y esto no es un intento de poner a tus propios espías en mejores posiciones en Nami no Kuni? Bueno, ciertamente ayudaría con eso. Admitió el Yami no Shinobi. Pero aunque creo que es importante vigilarlo, no tengo la sensación de que Konoha sufriría terriblemente si no lo hiciéramos. Es más probable que tome las armas por nosotros que contra nosotros. ¿Qué te lleva a esa conclusión? Por lo que puedo decir, no le queda nadie en Konoha que no sea Uzuki Yugao, su sensei temporal durante la academia, o Mitarashi Anko, que parece haberle gustado al niño. Y disfruta llevarlo a misiones. Porque a pesar de esto, Konoha es su hogar y los lobos pueden ser bastante territoriales. ¿Estás confiando en que sea posesivo? Hiruzen hizo una pausa. ¿Y Tsukiyomi? ¿Tienes alguna prueba de eso? Me parece territorial y estoy completamente seguro de que él y Tsukiyomi son iguales. Me preguntaste qué eran los lobos y aquí tienes tu respuesta. Los lobos son el ejército personal de Naruto. Un profundo suspiro dejó los labios de Hiruzen. Tenía miedo de eso, esperemos que tengas razón. Por los dioses, vamos que esperan razón. Porque Konoha no está en condiciones de resistir un asalto en este momento, especialmente desde adentro. Permanecería felizmente inconsciente de los problemas del clan Hyuga hasta que fuera demasiado tarde para que interviniera. La casa estaba en silencio, mucho más tranquila de lo que debería haber estado. Desafortunadamente, se encontró acostumbrándose en estos días. Atrás quedaron las risas y el golpeteo de los pies mientras ella y su hermano jugaban, las canciones de cuna de su madre ya no llenaban el aire. Naruto, concentrándose más en sus estudios, ya no la llamó para que volviera del jardín trasero a cenar. No, la cena ahora se tomaba en silencio en la mesa sola, la casa vacía a su alrededor.
Su hermano no había estado aquí en más de 4 años y su madre parecía detenerse a altas horas de la noche después de una ducha rápida. Generalmente se había ido antes del desayuno. La casa no era lo que ella recordaba, no era lo que soñaba con regresar durante los 4 años que recibió instrucción en las artes kunoichi de su madre mientras viajaban por el mundo. Nunca antes había imaginado que su hogar estuviera tan frío, tan sin vida. Pero en eso se había convertido. Con su hermano desaparecido y su madre siempre a cargo del negocio del clan para los Uzumaki y Yamanaka, ella tenía el hogar para ella, el sueño de muchos de su edad. Incluso con visitas a la heredera de Yamanaka, sumida en el trabajo y siempre agradecida por una excusa para tomar un descanso rápido, Naruto nunca antes se había sentido tan sola. Incluso Mito, sellado dentro de ella y más que capaz de conversar en cualquier momento, no diría un susurro. Sin duda aún mantenía ese error que había cometido durante el combate contra ella y no había esperanza ni reparación de su relación hasta que Mito había sido devuelto a su hermano. Teniendo en cuenta que su conciencia residiría principalmente con su hermano a partir de entonces, hizo que las posibilidades de reparar la relación fueran bastante escasas. No, ese puente estaba completamente quemado y ella estaba atrapada en el otro lado, perdida y sola. Todo esto sería mucho más fácil si todavía tuviera a su hermano. Ella siempre lo había buscado como guía y felizmente seguiría su ejemplo. Su camino, sin embargo, no tenía espacio para ella en este momento. Ella solo se interpondría en el camino. La peor parte fue que su ausencia de su vida es parte de la razón por la que él estaba en ese camino y todos los días parecía que estaba cada vez más lejos, para nunca ser recuperado. Pero ella era una Uzumaki, y nunca se dieron por vencidos. Incluso si estuviera en su lecho de muerte, ella ganaría su aceptación una vez más. Fue por esa razón que decidió el primer paso para acercarse a él y evitar que su madre lo alejara más. Sería imposible avanzar en los intentos de su madre, sin importar cuán bien intencionados puedan ser, deshaciendo constantemente cualquier trabajo que ella haya podido realizar para lograr su objetivo de tener a su familia lo más completa posible. No tenía que intervenir, por supuesto, su madre estaba haciendo lo suficiente para agotarse y Naruto confiaba en que incluso sin ella, Kusina terminaría agotada hasta el punto de poder pensar en lo que era. Ella estaba haciendo. Tan llena de desesperación frenética, su madre nunca pareció pensar completamente en sus planes y, aunque su determinación era admirable, tal vez no para la persona promedio, sino para un Uzumaki, estaba haciendo más daño que bien. Entonces, aunque su madre se detendría pronto, no necesariamente significaba que se detendría lo suficientemente pronto. Cada intento dañaba demasiado sus relaciones fallidas con Naruto y cuanto antes se detenía, antes se podía ejecutar el control de daños. Dicho eso, Naruto realmente no era una persona madrugadora, por lo que levantarse antes que su madre no era una opción. Además, sabiendo que había pasado el día trabajando con los Yamanaka para dirigir el clan y administrar las propiedades de Uzumaki que no habían recibido atención en años, evitando que se diera una ducha y un merecido descanso sería desconsiderado. Con eso en mente, Naruto había decidido que en realidad solo había una opción. Se quedó despierta toda la noche. La luz de la habitación de su madre brillaba a través de la parte inferior de la puerta mientras se preparaba para el día y Naruto solo apartó la vista de la puerta el tiempo suficiente como para comprobar la hora como si su madre pudiera desaparecer si no le prestara suficiente atención. Las 4 menos cuarto. No hay forma de que me haya despertado tan temprano. Asegurada de que este era el mejor curso de acción, aunque sus párpados estaban muy en desacuerdo, debe tenerse en cuenta que entrenar duro durante el día cuando tenía la intención de permanecer despierto toda la noche era una idea bastante pobre. Esperaba ansiosamente la salida de su madre de su habitación. Naturalmente, después de pasar toda la noche sin hacer absolutamente nada, fue cuando se dio cuenta de que en realidad no sabía lo que le iba a decir a su madre. Sin embargo, el crujido de la puerta y la luz que se derramaba en el pasillo le dijeron Naruto. Kusina parecía comprensiblemente perpleja al ver a su hija esperando afuera de su habitación. Buenos días, Kaa-chan, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Tal vez un poco de culpa ayudaría a convencer a la mujer de que disminuya la velocidad y piense en lo que estaba haciendo. La parte de culpa parecía estar funcionando y era evidente en su rostro mientras miraba a su hija. Lo siento, mi pequeño girasol, tengo muchas cosas que cuidar. ¿Había algo que necesitaras? A pesar de haberse despertado, Kusina parecía bastante demacrada y el cansancio parecía aferrarse a ella. Teniendo en cuenta que tenía 2 clanes con los que lidiar en este momento y el estrés de la ausencia de Naruto acumulado encima, era fácil ver por qué.
El uso de un apodo tan antiguo y la leve culpa en sus rasgos solo sirvieron para hacer que Naruto pareciera culpable por intentar tal ruta. Su madre ya estaba lidiando con suficiente en este momento. Creo que has estado haciendo demasiado. Probablemente fue tanto una gran subestimación como una sutil pista del hecho de que ella estaba yendo demasiado lejos. La sutileza, desafortunadamente, era un concepto bastante extraño para la mayoría de Uzumaki. Honestamente, fue solo debido a los constantes golpes e insultos sutiles de su sensei que ella misma había logrado captar. Tengo que hacer mucho si queremos recuperar a tu hermano. Su corazón estaba ciertamente en el lugar correcto, pero los métodos estaban equivocados. Señalar eso por sí mismo probablemente habría funcionado bien, pero Naruto cometió un error bastante grave. Entiendo eso, pero hablé con Ino y creo que podrías estar haciendo esto mal. Y eso fue todo. La conversación no iba a continuar porque había mencionado el Yamanaka, el objetivo actual de la culpa de su madre. A pesar de que Naruto parecía estar en términos suficientemente amigables con los Mintwalkers, Kushina parecía eliminar toda su frustración en el clan. Ya veo, así que solo porque esa pequeña perra arroja más mentiras sobre mi hijo, tu hermano, ¿crees que estoy equivocado? Naruto no tuvo la oportunidad de responder cuando su madre se fue. Dando un suspiro derrotado, se dejó caer al suelo. Naruto se había ido y ambos lo querían de regreso y, sin embargo, la familia todavía se estaba desmoronando. No había esperanza en que todos fueran una familia feliz una vez más. El clan Uzumaki había terminado. Quizás siempre lo había sido, desde ese día hace 4 años, cuando abandonaron a un compañero de clan y abandonaron todo lo que alguna vez habían defendido. Ese pensamiento no hizo nada para detener las lágrimas. Capítulo 32. La opresión de su pecho y el ardor de las lágrimas no derramadas en sus ojos no era nada comparado con el arrepentimiento que ya se había arreglado para roerle el estómago. No debería haber estado tan enojada, especialmente con su propia hija, y lo sabía. Naruto quería que su hermano regresara tanto como ella quería el regreso de su hijo. No era culpa de la niña, que lo más cercano a un amigo que tenía era la heredera de Yamanaka, ni era su culpa que los Yamanaka fueran los mejores a los que acudir en lo que respecta a la información sobre Naruto, ya que había interactuado con Naruto más que la mayoría. Pero la lógica tiene poco o ningún dominio sobre las emociones. No podía evitar enojarse cuando el clan que ella consideraba más responsable por la pérdida de su hijo fue criado y ciertamente no pudo evitar la sensación de traición cuando su hija parecía asociarse más con ellos que su propia madre, teniendo en cuenta que rara vez estaba en estos días, trabajando en el negocio del clan o tratando de pensar en una forma de devolver a su hijo al clan. Debería haberse esperado. Y, en cierto modo, lo había sido. Sin embargo, lo inesperado fue que su hija terminó teniendo buenas relaciones con la heredera de Yamanaka. Cuando regresó por primera vez a la aldea con ella, le habría encantado escuchar que los dos jóvenes Kunoichi se llevaban bien, pero después de enterarse del papel que habían jugado en su hijo al dejar su clan, dejando a la familia, no pudo evitarlo. Los odio. Las cosas solo habían empeorado cuando se enteró de que Naruto ya no tenía nada contra el clan e incluso estaba en condiciones decentes con ellos. Bueno, no realmente decente, estaban aterrorizados por él, como deberían ser, pero no estaban a punto de molestarlo y había logrado usarlos para sus propios dispositivos. Lo más importante. No estaba enojado con ellos, demonios, había mencionado que probablemente debería agradecerles por lo que le permitieron hacer y convertirse, y aunque podía apreciar que él se había convertido en un joven excelente del que ella podía estar orgullosa, él también se había alejado de la familia hasta el punto de que no solo no quería tener nada que ver con ellos, sino que en realidad se había ido. Y los reemplazó. Tenía una nueva familia, cuya mención tenía a todos los Yamanaka en la mesa tensándose todas esas noches atrás, una familia que solo podían ser los lobos, que la joven heredera había mencionado antes de que su clan se convirtiera en un vasallo para ella. Delincuentes, su bebé se había enamorado de los delincuentes hasta el punto de que él los llamaría familia por ella, su propia madre. Y él parecía feliz. Como si perderlos no hubiera importado en lo más mínimo. Nada había dolido más que eso. Saber que su hijo no pensaba en sus relaciones de sangre, nada de ella, y simplemente había pasado al siguiente grupo. Sabía que era horrible esperar que él hubiera sido devastado por su desaparición, pero eso habría sido esperado, incluso en este punto. Bienvenido, pero esta simple apatía, la profesionalidad con la que él se había dirigido a ella cuando finalmente logró encontrarlo de nuevo, ella no sabía cómo lidiar con eso. La estaba destrozando. Se hicieron planes y se ejecutaron tan pronto como pudo, todo con la vana esperanza de recuperar lo perdido, pero ninguno de ellos funcionó, ninguno de ellos la acercó más a su objetivo de una familia completa.
Y ahora estaba perdiendo a su hija. No estaba tan atrapada en sus tareas que no notó la distancia cada vez mayor entre ella y la joven Kunoichi que había pasado los últimos 4 años entrenando. Odiaba admitirlo, pero eso dolía aún más. Su hijo ya se había ido y una parte de ella, la parte de Kunoichi, lo reconoció y le dijo que siguiera adelante, pero su hija todavía lo tenía. Con cada intento de recuperar a su hijo, pasaba menos tiempo con ella, fracturando lentamente a la familia que le quedaba. No pasaría mucho tiempo antes de que los perdiera a ambos y se quedara sola en este mundo. Tal como lo había sido Naruto. Fue una mezcla de culpa, amor e instinto maternal lo que le hizo imposible abandonar la idea de recuperar a su hijo, pero en este punto perder a su hija sería mucho, mucho peor. Y ese pensamiento, como todos los pensamientos relacionados con su familia, trajo consigo dolor. A pesar de sus intenciones, había abandonado a su hijo para valerse por sí mismo durante 4 años. Había lugares peores que podría haberle dejado. Ciertamente, Konoha era bastante amigable en comparación con las otras aldeas, pero eso no mejoró las cosas. Ella, la cabeza del clan de los Uzumaki, había abandonado a su familia. Si hubiera otros adultos en el clan, se habría esperado que les entregara su jefatura y se exiliara del clan, tal como lo había hecho su hijo. Se había encargado de abandonar el clan cuando se había peleado con un compañero del clan. Konoha realmente fue ejemplar para cualquier miembro del clan que no fuera Uzumaki. Otros clanes podrían aprobarlo, incluso podrían llamarlo un héroe, especialmente porque al final logró salir victorioso sin arrastrar al clan los Uzumaki. Sin embargo, nunca se abandonaron entre sí. Si uno tuviera un problema, todos tenían un problema y lucharían hasta el final para resolverlo. Si Naruto hubiera deseado declararse a sí mismo y, por asociación, todo el clan Uzumaki, enemigo del Yamanaka, el clan habría estado orgulloso detrás de él. Pero no había clan, solo era él. Ella ya había llevado a su hija de la aldea en un viaje de entrenamiento de 4 años y porque era solo él, se había liberado de su nombre y había tomado la pelea por completo sobre sus hombros jóvenes. Como Uzumaki, lo odiaba. Como Kunoichi ella lo aprobó. Como madre estaba avergonzada. Al final, ella sabía, por mucho que intentara echarle la culpa a los demás, que todo era culpa suya. Hasta la última cosa que había sucedido era su culpa y solo su culpa. Incluso cuando ella lo negaba, la verdad siempre estaba ahí en la parte posterior de su cabeza, susurrándole mientras cada vez era más difícil seguir adelante. Quería tanto simplemente rendirse, acurrucarse en una bola e ignorar al mundo. Pero no pudo. Hizo este desastre y fue responsable de arreglarlo, sin importar lo que tomara o cuánto tiempo tuviera que trabajar en ello. Y cuanto más trabajaba en ello, más ponía todo en él con la desesperada esperanza de que pudiera deshacer lo que había hecho. Su hija sufría. Ella sufrió. Justo como Naruto había sufrido. Todo volvió a él, ¿no? Algunas veces había tenido la tentación de culparlo por este desastre, pero él era solo la fuente del dolor, no la causa. Habían sido acciones fuera de su control las que le habían causado todos estos problemas y, aunque podía culpar a clanes como el Yamanaka o el Senju por sus problemas, no podía obligar a su hijo a rendir cuentas de sus problemas. Él, si alguien, fue la víctima en esta situación, no ella, no su hija, y ciertamente no aquellos que habían ido contra él. Había sido la víctima, pero ya no se había elevado por encima de eso y se había creado una vida lejos de todo. Estaba orgullosa de él por eso, pero ¿era realmente su lugar sentirse orgullosa? La única influencia que tenía en el joven, el shinobi, en el que se había convertido era en su ausencia y eso no era algo de lo que sentirse orgulloso. Naruto estaba perdido, tan perdido como podía estar, y cada día que pasaba su hija se deslizaba más y más lejos. Los últimos restos del clan Uzumaki, el clan más grande que jamás haya existido, se desmoronaba a la nada después de todos estos años, y en algún lugar, en el fondo de los pozos más oscuros de su corazón, un lugar que se negaba a reconocer, lo sabía. Sabía que era su culpa. Y sus hijos estaban pagando el precio. Si se le diera la oportunidad, no dudaría en volver cuando eran una familia completa y sabiendo lo que hacía ahora, nunca se habría alejado del lado de su hijo. Todos habrían estado juntos entonces, juntos y felices. Pero ya era demasiado tarde para eso, no podía deshacer sus errores. Tampoco podía aceptarlos, aceptar el terrible conocimiento de que era por ella que sus hijos ahora sufrían, que en realidad se preguntó si debería abandonar a uno para quedarse con el otro. ¿Era realmente digna de tenerlo si tenía que tomar tal decisión? Al final, lo único que podía hacer era seguir intentándolo con la esperanza de que algún día pudiera hacer las cosas bien, que algún día podrían ser una familia una vez más. Pero en el fondo de su corazón, en el mismo lugar ocupado por el conocimiento de que todo era culpa suya, residía en la verdad de que no era lo suficientemente fuerte como para saber que no estaba completamente rota. Su familia ya estaba perdida.
Y no había nada que ella. El aire del océano había crecido sobre él en las últimas 2 semanas, al igual que la ciudad portuaria. Tal vez fue la simplicidad de la vida de las personas aquí, o la alegría de las personas que estaban en un comienzo tan diferente al pueblo nublado habitual, o tal vez fue solo porque era suyo y ese simple pensamiento trajo consigo la misma sensación de libertad. Los aldeanos antes atormentados por la regla de gato ahora se sentían. Sabía que no era el único que disfrutaba la idea de que esta pequeña aldea les perteneciera, ya que sabía que la heredera de Inuzuka, Ana, también se había apegado a ella en el poco tiempo que había estado allí. Ciertamente podía entenderlo, el sentido de responsabilidad que ella sin duda sentía era exactamente como lo había sentido al asumir el mando sobre las perspectivas de Rod rechazadas que luego se convertirían en sus lobos. Solo esto, una ciudad que servía como el centro de un país, una capital, o lo más parecido a lo que Nami no Kuni había tenido, se sentía como una responsabilidad mucho mayor que una organización simple, sin importar cuán grande fuera, nunca podría esperar para comparar. Había algo sobre una aldea real, una estructura permanente que se sentaba a la luz opuesta a las sombras en las que se había sentido tan cómodo, que se sentía mucho más sólido. Había un sentimiento de responsabilidad asociado con cualquier posición de liderazgo, pero hasta que había visto los rostros de los civiles que ahora dependían de ese liderazgo, nunca había parecido tan real. Sus lobos, a pesar de su deseo de cuidarlos, podían cuidarse a sí mismos y siempre podía confiar en que actuarían según fuera necesario para alcanzar los objetivos de la manada, pero los civiles, no entrenados e ignorantes de la verdadera naturaleza de sus protectores silenciosos, no eran tan autosuficientes y admiraban a aquellos en posiciones de liderazgo para ayudarlos a guiarlos a través de sus vidas simples. A diferencia del clan Hyuga en el que las ovejas acudían en masa a un pastor, este era un grupo de personas que simplemente necesitaban consuelo y una sensación de seguridad a medida que avanzaban en sus vidas lo mejor que podían, y aunque él, Tsukiyomi, como lo conocían, no podía proporcionar tal, Ana había superado espectacularmente el desafío. La gente de Wave la adoraba. No les disgustaban necesariamente los lobos, aunque eran cautelosos, pero tener una cara para asociarse con los líderes de la aldea hacía maravillas con la moral del pueblo, teniendo en cuenta lo alta que se había disparado la moral después de la muerte de Gato y cuando la riqueza de Gato se usó para devolver a Wave a lo que alguna vez fue y hacia lo que podría convertirse. Naruto estaba realmente un poco sorprendido de que la gente no hubiera sacado un Hyuga y proclamar a la heredera Inuzuka una diosa. Aunque supuso que era algo bueno, ni siquiera podía imaginar cuántos problemas sería liderar un grupo con 2 cultos y 2 diosas diferentes. Eso sería una pesadilla administrativa absoluta. Los ojos púrpuras recorrían su entorno desde debajo de la capucha negra de su capa de viaje. A lo lejos, podía ver a los aldeanos ocupados en sus vidas cotidianas, lo que les preocuparía un poco más de lo que tendrían para cenar esa noche o su capacidad para impresionar. Su interés amoroso fue un cambio refrescante tanto de la deprimida Wave de la que había sido informado como de las celebraciones exuberantes que habían tenido lugar cuando llegó por primera vez. No, esta alegría simple se adaptaba mucho mejor a la ciudad portuaria. Una ciudad de marineros y pescadores era menos que ideal para grandes celebraciones en todo el pueblo en las que el alcohol fluía libremente de las tiendas de Gato. Esa había sido una llamada bastante mala en nombre de sus lobos, en realidad, algo que no estaba dispuesto a repetir, pero el pueblo lo había necesitado y al final les hizo bien. Al apartarse de las calles distantes del único asentamiento oficial de Nami no Kuni, su mirada se centró brevemente en el carruaje cercano que lo llevaría en su viaje para ser reconocido como el gobernante de Wave. Era sencillamente tedioso, se tuvo mucho cuidado para garantizar que el carro se viera lo más sencillo posible, mantenido en buen estado. Lo único que se destacó fue cuán promedio era, y aunque el ciudadano común podría no tomar nota de ese hecho, los señores y las familias que habitaban las ciudades capitales notarían que el transporte se mantuvo impecable con un cuidado meticuloso. No necesitaba algo llamativo para mostrar su poder, nada brillante para llamar la atención. El carruaje gris oscuro lo elevó por encima de la chusma común, pero demostró que tenía mejores cosas que hacer que gastar su dinero innecesariamente. No estaba allí para socializar con señores menores o participar en concursos de meado entre los herederos de familias prestigiosas. No, iba a estar allí para hablar con los daimyo, para hacer negocios con los que la mayoría de ellos nunca podría soñar. Su carruaje, intimidante en su perfección simple y marcado solo con la cabeza de un lobo en un gris más claro, mostraba una seriedad sombría que nunca sería igualada por los nobles ricos que habían vivido vidas lujosas en los hechos de los antepasados hace mucho tiempo. No tenían lo que se necesitaba para pararse frente al daimyo como un aliado potencial en lugar de estar a su lado como otro desperdicio de espacio esperando su favor.
Estaba por encima de ellos en formas que no podían comprender. Y aunque sin duda competían para superarse entre sí regularmente, su carruaje les diría de inmediato que no tenía deseos de unirse a sus patéticas frivolidades, no se uniría a sus juegos porque ya estaba jugando uno mucho más avanzado de lo que podrían jactarse. Sí, este carruaje satisfaría perfectamente sus necesidades. Eso no quiere decir nada de las innumerables etiquetas explosivas ocultas dentro de él, listas para causar pánico masivo y caos en caso de que necesiten escapar y quién sabe. Tal vez terminaría usándolo para amenazar al daimyo si las cosas salían mal, incluso podría terminar eliminándolo por completo. Brevemente, jugó con la idea de reemplazar al hombre y su familia con lobos encerrados y eliminar a cualquier miembro del personal que sospechara no. Eso fue demasiado lejos. Por el momento, al menos. Tendría en cuenta esa opción en caso de que algo saliera terriblemente mal o la guardaría para más adelante cuando no estuviera lidiando con tanto tirar de las cuerdas de un hombre disfrazado de gran daimyo que estuvo involucrado como su aliado y apoyó su propia posición de daimyo era un poco demasiado complicado para su gusto en este momento. Manejar a la Hyuga que siguió a Hinata fue suficiente problema cuando tuvo que permanecer desconocido. Hinata no era una líder natural afortunadamente, no necesitaba hacer mucho al respecto en este momento o no habría podido perder el tiempo tan fácilmente para resolver las cosas aquí en Wave y luego ir a negociar con uno de los gobernantes del mundo. De verdad, el gran daimyo fueron los que tenían el mayor poder en este mundo, las aldeas ocultas más grandes a su llamado y los ejércitos de samurái listos para morir a sus órdenes y con el poder financiero que tenían, incluso podían contratar países enteros menores para luchar por ellos, sin tener que recurrir a la muerte de su propia gente. Era casi aterrador cuánto poder tenían esos hombres simples al alcance de la mano, listos para ser desatados en el mundo. Si incluso uno de ellos fuera lo suficientemente ambicioso, el mundo entero se vería envuelto por los fuegos de la guerra en una semana. Ese tipo de poder no debería estar en manos de aquellos que nunca habían luchado realmente, nunca lucharon realmente. Como era de esperar, los pensamientos sobre su poder solo lo tentaron aún más para quitárselo. Quizás después de haber asegurado el respaldo, podría apuntar a uno de los otros gran daimyo y tomar el control de su país utilizando un reemplazo. Sin embargo, probablemente mantendría eso en secreto para su patrocinador. Tal conocimiento ciertamente no lo querría al hombre. Los países más pequeños, por otro lado, probablemente serían apreciados por el señor de los señores e incluso si lo mantuviera en secreto del mundo, simplemente se ganaría demasiado favor para mantener a su patrocinador fuera del círculo. Por desgracia, esos eran pensamientos y planes para otro momento. Tenía que comenzar desde el principio y luego hacer planes para su crecimiento. Todavía no había forma de saber cómo respondería el mundo una vez que los lobos salieran a la luz. Los viejos empleadores podrían estar contentos de poder contactarlos fácilmente nuevamente, mientras que otros podrían temer que su participación anterior con el grupo salga a la luz y les brille mal. Después de lidiar con eso, podría comenzar a planear lo que estaba comenzando a sonar como una apuesta por conquistar el mundo él mismo. No tenía nada en contra de la idea a pesar de que no era su objetivo, aunque ciertamente no dolería, y si nada más, los pensamientos de los mismos podrían ser jugados para su diversión durante el próximo viaje. El uso de un carro, desafortunadamente, significaba que viajaría a un ritmo bastante civil. Serían 2 largas semanas. Desde el carruaje sus ojos se movieron hacia los pocos que lo rodeaban. A diferencia de la partida del equipo 7, la suya no estaría marcada por una gran multitud alegre. Era un hombre, un gobernante sin rostro, la gente no tenía amor por él. Ana era su líder y él el hombre que estaba detrás de ella en las sombras, su apoyo evidente pero desapercibido por la población. Por algo más que eso, los lobos fueron reconocidos como sus protectores y fueron aceptados a regañadientes después de su experiencia con Gato y sus matones. Los que apoyaron a los lobos, agradecidos por la ayuda prestada cuando trabajaban para Gato, eran pocos y distantes. Era Ana para quien los lobos parecían trabajar o, al menos, con quien si Ana hubiera sido la que se iba, no tenía dudas de que incluso después de solo una semana de quedarse aquí y conocer a la gente, presentada como era su líder, se reunirían para desearle un viaje seguro. Ese era su propósito. Después de todo, el mascarón de proa que todos podían admirar en adoración, su organización podría estar saliendo a la luz, pero él no estaría con ella. Su lugar estaba dentro de las sombras, acechando en el fondo y asegurándose de que nadie tuviera que ver lo que era necesario para que su luz existiera. Tenía que admitirlo, lo entristecía un poco, pero ese era el costo de sus acciones y con mucho gusto pagaría por el bien de sus lobos. Las sombras estaban donde pertenecía y estaban donde residiría por el resto de su vida.
Sabía que estos testaferros algún día lo reemplazarían por completo a los ojos de los que lideraba. Ya estaba desconcertando formas para que Sai pudiera aplicar sellos idénticos al que tenía sobre los nuevos reclutas, lo que significaba que solo serían vistos por esos lobos cuando se les asignara una tarea que lo involucrara, poco probable teniendo en cuenta su condición de junior. No, solo escucharían de él de los labios de los lobos mayores. Instruyeron que las tareas eran su voluntad, la voluntad de un hombre que nunca habían conocido y que nunca harían con el tiempo. La conversación desaparecería a excepción del susurro ocasional de su nombre, como si fuera una oración a un dios perdido que alguna vez siguieron. Solo los niveles superiores de sus fuerzas lo sabrían mejor, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto tiempo hasta que solo Sai supiera de su presencia en el fondo, vigilando a los lobos y dirigiéndolos hacia un futuro incierto? ¿Cuándo sería Mai quien creía que dirigía a este vasto grupo? Cuando el rebaño y su diosa buscaron dirección de ella, cuando los lobos la siguieron y cuando los Inuzuka, aliados con ellos, solo pudieron recordar vagamente al hombre que había comenzado todo esto. Sume reconocería el nombre, pero tal vez lo descartaría, ya que nunca lo había conocido y creía que la joven que había conocido era y siempre había sido la verdadera líder escondiéndose entre las filas. Ana, por otro lado, lo había conocido, aunque brevemente cuando él expresó su confianza en sus habilidades y el futuro de Wave, y tal vez recordaría a la persona encapuchada que le había dado el puesto. Hinata sabría de él, por supuesto, dudaba que ella pudiera olvidarlo alguna vez, pero ¿qué importaría eso cuando ella fuera la diosa de los Hyuga? Su gente no sabría de él y, a medida que se volviera cada vez más segura de su posición, dejaría de confiar en él hasta el punto de que solo tendría que informar a Mai. Ya tenía una idea básica de cómo darle a Sai la capacidad de agregar el sello. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que se desvaneciera en la oscuridad, olvidado por aquellos que había reunido? Mientras todos salieron a la luz y continuaron con sus vidas a la intemperie, sin restricciones por el secreto o la amenaza de no estar preparados para posibles enemigos, estaría atrapado para siempre en las sombras y permanecería allí hasta el día de su muerte. Tenía que preguntarse si esto se parecía a la vida de Danzou, comenzando fuerte, desvaneciéndose, y al final reducido a poco más que un asesor. El viejo Arauk le daría consejos al Kage, no sería más que otra opinión para que Mai la considerara mientras dirigía el imperio que él construyó. Tendría que comenzar a darle a Mai más poder, en ese caso, prepararla para liderar por completo, ya que desapareció, aunque lentamente, en el fondo para no volver a ser visto. Parecía que su destino era perder todo lo que tenía en este caso. Sin embargo, lo que perdió no necesariamente se habría ido todavía, podría mirarlo con cariño mientras crecía más allá de lo que podría haber imaginado, expandiéndose y cambiando para adaptarse al mundo en el que lo había traído. Era mejor, supuso, que perderlo por completo. Su orgullo, al menos, continuaría ileso, asegurado para siempre por el continuo éxito de lo que había creado. Se le ocurrió que su orgullo, una de las mayores debilidades que tenía, era realmente lo único en lo que podía confiar para quedarse con él hasta el final. Sus lobos continuarían expandiéndose y conquistando, apoyados por el rebaño y los perros de Konoha, y con el respaldo de un daimyo continuaría por siempre. Sin él. Pero el orgullo de su creación permanecería con él hasta su final. Cada victoria que logró otra para él le volvería amargado, de eso no tenía dudas, pero al menos sus lobos estarían bien cuidados. Y al final, ¿no es eso todo lo que importaba? Temporalmente sacudió la idea de su mente. Tendría 2 semanas para reflexionar sobre esto. No tenía sentido hacerlo ahora, ya que estaba cerca del carruaje que lo llevaría a una de las 5 capitales más grandes. 10 lobos lo acompañarían en este viaje. 2 conducían el carruaje, 2 en la parte trasera del carruaje y 3 flanqueándolo a cada lado. Se mantenían separados de los demás, sus pertenencias almacenadas en pergaminos en su persona y listas para servir a su señor con todo lo que tenían. El otro grupo era aún más pequeño. Ana y Sai estaban una al lado de la otra, flanqueadas por 2 lobos cada una. Y eso fue todo. El señor no oficial de Nami no Kuni no dejaría a una multitud en ningún sentido de la palabra y tampoco volvería a una en lo que respecta a la gente. Su gente, estaban dirigidos por Inuzuka Ana y todo lo que salía bien se atribuiría para siempre a ella y a los lobos con los que trabajaba. No era nada para estas personas, para esta tierra, pero era suyo y se aseguraría de que se cuidara. No había vítores al subir al carruaje, ni agitar a las multitudes ni a los aldeanos. No se habló una palabra cuando desapareció en el carruaje de madera y cerró la puerta detrás de él, su séquito de lobos tomando posiciones en y alrededor.
Mirando por la ventana, el mundo comenzó a arrastrarse lentamente a medida que avanzaba su viaje y se dio el primer paso hacia su desaparición. Los lobos se volverían legendarios bajo su guía, una parte de la historia tan grande que nunca sería olvidada, pero él no era un lobo, y lo olvidaría pronto. Pero eso estuvo bien. Los lobos continuarían mucho después de que él se fuera y, a través de él, a través de su hijo, viviría para siempre. Porque incluso si estuviera completamente olvidado, siempre sería él quien lo comenzara todo. El estado de ánimo parecía inapropiadamente sombrío en su opinión, como si él fuera el bloque del verdugo en lugar de estar en camino para ser reconocido como un señor por uno de los 5 Grand Daimyo. No habría vítores, los lobos eran demasiado profesionales para eso, pero el silencio tampoco parecía correcto. Y luego estaba la falta de, bueno, todos ni un solo aldeano estaba presente a pesar de lo que el hombre frente a ella había hecho por todos ellos demonios, solo su presencia generalmente significaba que algunos aldeanos estarían cerca, pero la reunión de lobos era evidentemente suficiente para evitar que investigaran la extraña ocurrencia. Ella frunció el ceño ligeramente ante él. Sin embargo, no estaba bien que la gente de Nami no Kuni la elogiara por lo que había hecho y confiara en ella más que en el grupo que había asegurado su libertad. Pero ni una sola vez había escuchado a ninguno de los lobos quejarse, parecían aceptarlo y continuar independientemente eso, o tal vez simplemente no les importaba, solo se preocupaban por la voluntad de su líder y su líder era él. El clan Inuzuka era conocido por su lealtad, pero la de ellos palideció en comparación con la lealtad que los lobos le tenían a Tsukiyomi. Inuzuka se apoyaría mutuamente a través de cualquier cosa, los lobos pasarían por cualquier cosa por Tsukiyomi. Normalmente ella diría que es algo malo, pero a pesar de lo que otros podrían haber hecho en su lugar, Tsukiyomi no parecía tener ninguna intención de aprovecharse de eso. De hecho, parecía más preocupado por las necesidades de su ejército que por sus propias necesidades. Ciertamente era encomiable, especialmente para alguien tan joven, pero algo se sentía tan mal en toda la situación. La mirada en sus ojos por una cosa parecía tan fuera de lugar en la cara de un hombre que iba a encontrarse con un daimyo sobre el futuro de su país. En lugar de emoción, una calma fría, o incluso el pánico de que ella esperaría que la persona promedio sintiera que simplemente parecía perdido en sus pensamientos, pero había una sensación de resignación a su alrededor que simplemente no podía entender. ¿Esto fue algo bueno, no? ¿Por qué sentía que estaba a punto de sellar su destino? Era una sensación incómoda, por decirlo menos, y no le agradaba en lo más mínimo. En la semana que había estado aquí, Tsukiyomi había demostrado ser un líder capaz amado por sus seguidores. No, esa no era la palabra correcta para describir a sus lobos, no eran seguidores, eran una manada, su manada. Y su manada, su familia, lo admiraba como ella siempre había admirado a su madre. No era solo su alfa, era su padre independientemente de la edad, cada uno de ellos lo admiraba en busca de orientación y aceptación. Incluso ella, que solo había estado aquí por una mera semana, comenzaba a verlo como el padre que solo había conocido brevemente antes. Pero los padres hicieron sacrificios por sus hijos a veces, ¿no? Era por eso que parecía tan resignado a un destino que ella no podía comenzar a adivinar. ¿Qué planes tenía, que había logrado ocultar incluso a sus fieles seguidores? Solo esperaba que fuera lo que fuera, no lo afectara demasiado. Su manada estaría devastada si se perdía y ella dudaba que pudiera continuar sin él. No tenía ninguna razón para proteger a Wave, ninguna razón para aliarse con su clan más allá de la voluntad de Tsukiyomi. Si sucediera algo, ella perdería a Wave, su clan perdería al mejor aliado que habían tenido, Nami no Kuni perdería sus liberadores y protectores, y los lobos perderían su propósito. Todo se vendría abajo sin él. Y él lo sabía, ¿verdad? No había forma de que continuara con algo si amenazaba a la manada que había trabajado incansablemente para darle un lugar en este mundo. Y, sin embargo, ella no podía sacudir la vista de sus ojos de su mente incluso cuando él entró en su carruaje y se dirigió hacia la capital. Algo le preocupaba profundamente, algo que probablemente no podía esperar comprender completamente, pero fuera lo que fuese lo había aceptado, para bien o para mal. Tendrían que confiar en él y en su juicio, porque esta era su manada y ahora ella estaba involucrada en eso. Tan pronto como los Inuzukas se unieron a los lobos, sus paquetes se convirtieron en uno en lo mismo a los ojos de la heredera. Su madre era la alza. Tsukiyomi era el alza. Mai, esa extraña joven, estaba en algún lugar entre los dos, no del todo iguales, pero tampoco muy por debajo de ellos al nivel que ella y Sai juntos eran la cabeza de esta nueva manada. Madre, padre, heredera, comandante y la extraña niña que parecía haber llamado la atención de ambos padres. Juntos eran una familia. Juntos eran una manada. Juntos eran fuertes.
Pero sin Tsukiyomi, todos se desmoronarían. Esperaba que cualquier cosa que lo molestara se resolviera pronto y lo dejara en paz. Lo necesitaban, ella lo necesitaba a él. La joven heredera que nunca antes se había encontrado con ganas de tener un padre, terminó por encontrarla después de haber conocido al hombre solo durante una semana y, por primera vez en años, su familia se sentía completa. Ella no estaba a punto de perderlo ahora. No después de haberlo encontrado. Él era el padre de los lobos, su padre, tal vez incluso de verdad algún día en el futuro, y ella estaría condenada si él pasaba por lo que fuera que lo molestaba tan solo cuando ella estaba aquí y podía apoyarlo. Y apoyarlo ella lo haría, con todo lo que tenía. El padre de los lobos no merecía menos. Bueno, antes que nada gracias por escuchar esta teoría. Corazón. ¿Qué les parece si hacemos un juego? Si este vídeo llega a 50 me gustas en menos de un día, el próximo episodio va a durar 3 horas completas, ¿un buen trato? ¿No les parece bueno? En fin, espero les haya gustado este episodio y bueno, estaba pensando que sería mejor agregando el número de los capítulos, así no sería muy confuso. Y bueno, si hay un error en este vídeo no duden en avisarme. Muchas gracias por el apoyo que le están dando a esta teoría. Por segunda vez bye. XD.